Ojeda para que nos explique un poco en qué consiste esta nueva metodología o estas nuevas variables. Los saludo, muy buenos días, les saluda Carola Rojo, profesor. Buenos días, Carola, me da mucho gusto saludarle y saludar a toda la gente que nos está escuchando. Sí, para preguntarle sobre estos nuevos casos, ha creado cierta alarma en la sociedad. Son más de 600 que se reflejaron en plataforma el día de ayer, para que nos explique en qué consiste estas nuevas variables y cuántos casos realmente pues son los que se registraron el día de ayer. Nos comentaban que son casos rezagados estos más de 600. Sí, definitivamente aquí es muy importante comentarle a la ciudadanía, lo cual agradezco mucho ahí a tu programa, ¿no? A Línea Directa. Agradezco mucho el hecho de que se esté tratando el tema, porque nosotros comentamos en las últimas 24 horas únicamente se reportó un fallecimiento por COVID-19 aquí en el estado de Sinaloa. Sin embargo, hubo una actualización en torno a la plataforma nacional con respecto a la local, y como bien lo dijiste, algunos parámetros que se están cambiando, porque ahora nos hemos convertido, haz de cuenta, en lo que es cazadores, ¿no? De aquellas personas que que tienen en este momento, que están contagiados por COVID-19, pero que están asintomáticos, de tal manera que a más profundidad se está trabajando con la finalidad de no erradicar esta enfermedad, Carola, sino que de pandemia pase ya a lo que es la fase endémica, donde vamos a tener que convivir con ella, y en ese tenor es el trabajo que se está haciendo. Los epidemiólogos aquí del estado de Sinaloa, con los cuales tendremos una reunión hoy a las 12 del día, precisamente para ver este tema a más profundidad, y el día lunes llamar a una conferencia de prensa para informarles a ustedes. Pero aquí lo importante es que la gente que nos esté escuchando, en decirles que la enfermedad viene a la baja, que únicamente hay un fallecimiento por COVID-19 en las últimas 24 horas, que estas 60 muertes que estamos reportando únicamente es para homologar lo que es la plataforma local con respecto a la plataforma nacional. No sé si ustedes recuerden que hace un par de meses aumentaron 200 de un solo jalón. O sea, esto se ha dado en anteriores ocasiones. Sin embargo, hoy fuimos muy claros al decir que de estos 60 fallecimientos, únicamente uno en las últimas 24 horas. El contagio por COVID-19 y el número de muertes a nivel mundial, a nivel nacional y a nivel local ha venido a la baja. Y esto sobre todo se debe pues al proceso de vacunación. De tal manera que esas son en las últimas 24 horas, un fallecimiento que es lamentable para la familia que le tocó, ¿no? Sin embargo, ha venido a la baja, y los 661 nuevos casos, que no hay un desglose, porque el IMSS reporta directamente en la plataforma nacional, el ISSSTE hace lo propio, y en la actualización que hicieron allá, nosotros estamos homologando en lo local, de tal manera que no hay alarma. Aquí lo más importante de esto es que el COVID-19 ha estado bajando como consecuencia, o sea, su contagio ha estado bajando como consecuencia de la inmunidad que estamos adquiriendo los mexicanos, en este caso, si hablamos de nuestra entidad federativa, los sinaloenses, como consecuencia de la vacunación. Y hemos estado en eso, la vacunación no le hemos aflojado. Todavía hoy, este día, la gente puede ir aquí a la 9ª zona militar en Culiacán para vacunarse. Y así hemos estado en los últimos días. Estuvimos en Nabolato, estuvimos en San Ignacio, y jueves y viernes vacunamos a aquellos adolescentes o niños entre 12 y 17 años que tienen comorbilidades. De tal manera que esto sigue, y lo más importante es que no haya alarma, pero sí hay que cuidarnos, no hay que relajarse. Ayer lo comentaba, todavía no hay que realizar eventos masivos. ¿Qué tal, secretaria? Muy buenos días. Les saluda Axel Avendaño. Preguntarle, pues es inevitable recordar sus declaraciones hace algunas semanas, previo a que asumiera este nuevo encargo, de que usted ya no iba a maquillar las cifras cuando estuviera en la Secretaría de Salud. Esta nueva metodología o actualización
Preguntarle, ¿fue por su voluntad? Es decir, ¿no se estaban contabilizando bien en la administración anterior? ¿O podemos incluso decir que se estaban maquillando las cifras en el gobierno anterior? ¿Qué diría usted al respecto? Bueno, yo siempre comenté que hay maquillaje de cifras en torno a los resultados que se dan. Por ejemplo, cuando de repente, incluso lo puedo comentar el día de ayer, el día de antier, cuando de repente encontramos nosotros 7 muertes, ¿no? Y encontramos 35 contagios, un índice de letalidad de alrededor de 20. El maquillaje principal viene allí en que no se realizan pruebas, y es lo que estamos impulsando en este momento para vivir la realidad, no engañar a la gente, no jugar al teléfono descompuesto, porque si juegas al teléfono descompuesto, pues prácticamente a la gente le dice que todo está bien, se relaja, y ese relajamiento tiene como consecuencia más contagios y más muertes, ¿no? Entonces, la lucha que yo sostuve durante muchos meses y el pleito que yo tuve fue precisamente que Sinaloa tuviera un índice de letalidad de 12, 13, llegó hasta 16, mientras que a nivel nacional era la mitad. Es decir, realizar acciones para que en el transcurso de esta pandemia hubiera menos daños, y cuando hablo de menos daños, en el caso de la enfermedad COVID-19, son menos muertes. En lugar de que al bajar la incidencia de COVID-19, pues voy a poner un ejemplo, en lugar de que murieran 10, pues lamentablemente, bueno, mueren 5. Entonces esa fue la lucha siempre en torno al índice de letalidad, y hoy estamos ya impulsando realizar más pruebas. Cuando tú realizas pruebas, Axel, lo que se hace es detectar gente que está contagiada, enferma, ya sea sintomática o asintomática, y en cuanto la detectas, rápidamente hay que aislarla y hacer un estudio, ¿no? Hacer un estudio de quienes tuvieron contacto con ese paciente infectado por COVID-19 para ponerlo en cuarentena, y de esa manera rompes las cadenas de contagio, ¿no? Entonces, hoy estamos trabajando de manera diferente. Yo voy a salir a dar la cara posiblemente el día lunes en una conferencia de prensa en donde los epidemiólogos me van a acompañar, zapatero a tus zapatos. Entonces, usted está diciendo parte del maquillaje que existía es que no se hacían pruebas, sobre todo a los asintomáticos. Sí, lamentablemente, ¿no? Y muertes, bueno, en su momento hay que recordar las acusaciones que hubo a nivel nacional, donde se reportaban pues muchas muertes como neumonías atípicas nada más, que no era otra cosa más que el COVID-19. Por eso estamos como estamos, por eso tenemos problemas, por eso es que los índices de letalidad son mucho más altos, y lamentablemente quien ha pagado esta factura es la clase media-baja, que generalmente llega tarde a la atención médica, y son los que menos tienen para comprar medicamentos. Maestro, preguntarle en este mismo tema de las pruebas, comenta que van a hacer pruebas incluso a los asintomáticos. ¿Cuál va a ser el criterio para aplicarlo? Ya sea que estuvo en contacto con alguna persona o simplemente para descartar que esté contagiado. ¿Cuál es el criterio que se va a diseñar? Y si se tienen pruebas suficientes o se va a hacer alguna compra, alguna gestión para que se tengan disponibles aquí en Sinaloa. Sí, es aplicar no únicamente, Carola, el método científico, el método estadístico de muestreo, ¿no? Si nosotros llegamos, por ejemplo, a una escuela, hay 1,000 alumnos y hay, por ejemplo, 30 grupos, ¿no? Los que saben de esto saben qué número de muestras hay que tomar y la forma en cómo hacerlo, ¿no? Y en torno a eso da mucha seguridad en el resultado, y lo que dices es pruebas y más pruebas se necesitan. Ahorita yo, por ejemplo, he tenido reuniones con la delegada del Seguro Social, con el delegado del ISSSTE, y están haciendo ellos un magnífico trabajo, y nosotros queremos hacer equipo con ellos desde la Secretaría de Salud. Incluso a mí me encantó cuando estuvimos reunidos en la 9ª zona militar, allí en Culiacán, con las Fuerzas Armadas, en donde vamos a ir ahora a las sindicaturas, a las comisarías, para vacunar directamente, si se puede, en las casas, porque el problema que existe en este momento de que todavía haya contagios se debe
a que hay escepticismo de parte de la gente para la vacuna. Hay que convencer a la gente que la única manera de poder salir de este bache en que estamos metidos con el COVID-19 es inmunizando a la gente, y la gente se inmuniza únicamente por dos caminos: uno, contagiándose con el riesgo de morir, y la otra por medio de la vacuna. Así que la vacuna es la mejor prevención. Y preguntarle, secretario, también, bueno, pues ya nos está explicando esta cuestión de la nueva metodología. Recordarle al auditorio, estamos platicando con el secretario de Salud del Estado de Sinaloa, Héctor Melesio Cuen Ojeda. Esta actualización en las cifras: 661 nuevos casos reportados ayer, 60 muertos, pero ya nos aclaraban, son rezagados. De las muertes, solo una ocurrió el día viernes, el resto pues es una actualización. Y preguntarle, secretario, por último, hay que voltear a ver lo que pasa en el resto del mundo. En Europa ya están en una cuarta ola de COVID-19. Pensaban que ya lo habían superado con esto de la vacunación, y hemos visto que México va un poco atrás en cuanto a meses que otras partes del mundo respecto a la pandemia. ¿Temen que en México y en particular en Sinaloa vivamos una cuarta ola de COVID-19 a finales de año o principios del 2022? Por supuesto que sí, Axel, y aquí lo mejor es estar bien armados, bien blindados, y ese blindaje se llama inmunidad, se llama tener anticuerpos para que si llegan los virus sean neutralizados y no genere la enfermedad en nuestro organismo. ¿Qué nos ha enseñado esta pandemia? A mí en lo personal, que soy del área de la salud, me ha enseñado que lo que pasa en otros lugares, tarde que temprano llega a nosotros. No, hay que recordar que primero fue en China, después fue en Europa, llegó al continente americano, llegó a Estados Unidos, donde hubo un descuido tremendo, hay más de 700,000 muertos allí en Estados Unidos, y llega a México. De tal manera que allá en Europa hay una cantidad importante de gente, el 50% que no se ha vacunado, y eso se le atribuye el rebrote que está dando. Aquí en México nosotros estamos reportando arriba del 80, entre un 80 y 90%. Lo que es la vacunación, igual aquí en Sinaloa. Sin embargo, a la gente hay que hablarle con la verdad, y para hablarle con la verdad con la gente hay que decirle que esos cálculos es con personas arriba de 18 años, pero esta enfermedad no respeta edad, de tal manera que hay que calcular con la totalidad de la población, y apenas aquí en Sinaloa y en México con el esquema completo tenemos un 50%. Entonces esto es fundamental. Y hay países que no están vacunados ni siquiera un 10%. Y el problema es que cuando se replique el virus en esos contagios por no estar vacunados, pueden surgir nuevas variantes, y esas variantes pueden tener mayor transmisibilidad y pueden tener mayor virulencia, ¿no? Y aparte, que esto es lo peor que nos pudiera pasar. Esto sí sería catastrófico para nosotros, que surgiera una variante en donde los anticuerpos generados por las vacunas que se están aplicando no la neutralicen. Entonces tendría que volver a empezar de cero, nuevos biológicos con nuevos antígenos para poder inmunizar de nueva cuenta a la gente. Entonces, maestro, en este tema la sociedad tiene que seguirse cuidando, no bajar la guardia, sobre todo pues los riesgos ahí están mientras el COVID siga circulando. Sí, así como usted, padre de familia, mamá, abuela, que nos está escuchando en este momento, vacuna a sus niños contra la tuberculosis. ¿Para qué? Pues para que no le dé la tuberculosis, no, para que no se contagie con esta enfermedad. Igual lo hace para la parotinitis, igual lo hace para el sarampión, para la poliomielitis, entre otras enfermedades. De tal manera que aquí lo mejor es la prevención, y la mejor prevención es la vacuna, y mientras llega la vacuna, sana distancia, use el cubrebocas, fundamental. Si usted quiere que no le dé dengue, no es el cubrebocas, es que no le pique el mosco que transmite el virus que causa esta enfermedad, pero nosotros sabemos que la influenza, que la gripa, y que en este caso el COVID-19 se transmite a través de las partículas de saliva que emitimos nosotros los seres humanos, y como es pandemia, pues hay que taparnos la boca y la nariz, no por aquello de que seamos nosotros portadores y que a lo mejor ni cuenta nos damos, pero además para evitar que si hay un portador enfrente de nosotros nos contagie. Es decir, aquí el uso del cubrebocas pues es una especie de una acción solidaria, ¿no? Y el uso de la vacuna pues es una muestra de cariño y de amor al prójimo.
Así es, maestro. Pues le agradecemos muchísimo que haya tomado la llamada y nos haya dado esta información. Estaremos muy al pendientes de cómo transcurre todo este tema de la salud ahora con su responsabilidad que acaba de entrar a esta nueva administración. Le agradezco muchísimo. Gracias, Carola, Axel, y a todos los que nos están escuchando. Un abrazo. Muy buenos días. Y bueno, con esto vamos a ir a un corte. No se despegue, seguimos